Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. El salario básico unificado que regirá para el próximo año, para el 2022, se fijará o se espera que se fije para el próximo 22 de diciembre, una vez que trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que la fijación de esta fecha, este límite para analizar el incremento al salario básico unificado, fue el único acuerdo que dio como resultado estas 3 reuniones en las que no se logró un consenso sobre el tema. El sector de los trabajadores tiene expectativas de que este año el incremento sea de al menos $25, tomando en cuenta el ofrecimiento del presidente de la República de incrementar el salario básico unificado a $500 en sus 4 años de gestión, mientras que el sector empleador ha hecho la propuesta de un alza de apenas $2.6, ni siquiera $3. Para hablar de las implicaciones que podría tener un incremento salarial en estos momentos, nos acompaña el economista Jonathan Báez. Él es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, de la Unidad de Análisis de Coyuntura. Ellos han realizado una investigación respecto a cuál podría ser el impacto de un incremento salarial y si es verdad la tesis de que un incremento salarial podría provocar en estos momentos la crisis o el cierre de las empresas y generar más desempleo. ¿Cómo está, Jonathan? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. ¿Amerita o no en estos momentos, yo sé que la pregunta es obvia, pero amerita o no en estos momentos, tomando en cuenta la realidad económica que vive el país, un incremento salarial de $25 o al menos de la mitad, como hay un sector de los trabajadores que lo propone, de $12.50 en enero y de $12.50 en el mes de junio del próximo año? Pero en términos generales, de $25 este año para que al finalizar el gobierno del presidente Lasso se llegue a los $500. ¿Se puede o no? ¿Y cuál sería el impacto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, querida Licenia, pues muchísimas gracias por la invitación siempre para el Instituto de Investigaciones Económicas, para la Universidad Central del Ecuador, una universidad pública y del pueblo, para que hijos de trabajadores y campesinos puedan estudiar. Siempre va a estar a la disposición de estos espacios y sobre todo también colaborando con investigaciones, que me parece que es el rol de la academia, ¿no? Un punto fundamental aquí me parece que es importante señalarlo, ¿no? El tema de salario mínimo no solamente es una discusión sobre salario mínimo, el tema de salario mínimo es una discusión sobre el modelo de acumulación que tiene un país, y en este caso el del Ecuador. Me parece a mí que es muy pertinente en ese sentido decir que el salario mínimo es una de las medidas que se tiene que tomar para que el país mejore sus condiciones laborales, ¿no? Recordemos nosotros que la producción económica, que el crecimiento económico que se mide a partir del Producto Interno Bruto, está compuesto casi en un 65-70% por el consumo de los hogares. Si es que los hogares están castigados sin ingresos, obviamente esto va a repercutir en las condiciones de vida de las personas, ¿no? En el crecimiento económico en sí mismo. En ese sentido, pues me parece a mí que cuando hablamos de salario mínimo, no solamente tenemos que hablar sobre el aumento, cuánto aumenta, cuánto disminuye, porque al final de cuentas, el sector empleador siempre va a querer subir nada, ¿no? Incluso bajarlo, como hicieron con la ley humanitaria. Nosotros hemos, pues, estimado las distintas trayectorias que han tenido los distintos actores, ¿no? Empleadores, trabajadores, sobre el tema del salario mínimo. Y es muy interesante observar cómo el sector empleador durante 3 años consecutivos, Licenia, 2018, 2019 y 2020, planteaba que el salario básico no debe subir un centavo. Es decir, el sector empresarial, con o sin pandemia, no quería que se suba el salario mínimo, porque supuestamente el Ecuador tiene altos costos, porque supuestamente la mano de obra es muy cara en el país, cosa que uno, cuando va a los datos, ve que es totalmente falso, ¿no? Nosotros con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y junto con la integración de federaciones sindicales del Ecuador, emprendimos una investigación sobre cuál es el peso real que tiene el costo de la mano de obra dentro del costo operativo de las 100 empresas más grandes del país, de las cuales 35 presentaron pues sus informes financieros de 2020, y Licenia, el costo o el peso que tiene el salario básico más los beneficios sociales es apenas del 4% dentro del costo productivo. El costo de transporte, el costo de publicidad es de aproximadamente el 12%. Es decir, entonces, las empresas que ustedes investigaron gastan más en transporte o más en publicidad, destinan más recursos a pagar publicidad o a pagar el servicio de transporte que pagar a su personal, que es la fuerza humana, entonces, el talento humano que les permite obtener la riqueza. Entonces, Licenia, un aumento del salario básico unificado, primero, no les va a repercutir en nada. Es decir, las empresas no es que van a ganar menos ni van a ir a la quiebra. Y esto claramente muestra una situación compleja. Pero, ojo,
Esto lo hicimos nosotros con las 100 empresas más grandes del país. Entonces, es muy legítimo que las microempresas digan, nosotros no podemos sostener esos salarios. Pero ¿por qué no pueden sostenerlo? Es porque hay una concentración de mercado brutal de estas mismas grandes empresas que no les permite tener mercado a las microempresas, y por eso nosotros, como mencionaba, no solamente es un debate de salario mínimo, de cuánto debe aumentar, que a nuestro criterio, para cumplir con la oferta de campaña, debe aumentar $25. Eso como punto primordial. No o sea, sí sería posible el incremento de $25, Jonathan, sí sería posible el incremento de $25, pero para este grupo de grandes empresas, únicamente para este grupo de grandes empresas, no podría ser un incremento de $25 a nivel general. Exactamente, hay una cosa muy curiosa, a las microempresas pues tienen un costo, tienen que pagar impuesto a la renta el 2% de sus ventas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si hay esta posición diferenciada para las microempresas? ¿Por qué no también hay una posición diferenciada en el tema del salario básico unificado? Lo que se está proponiendo dentro de este estudio también es que el remanente que tiene que ser cubierto para los trabajadores de microempresas provenga de un impuesto a las empresas que están concentrando mercado. Y ojo, muchos dirán, pero esto es una cosa que no se ha hecho. En el Ecuador existe, Liceña. Recordemos que en la ley en la ley que recién fue publicada en el registro oficial, en este embrollo jurídico por parte del presidente Lasso, finalmente la ley que eliminaron en telecomunicaciones establecía que las empresas que concentren este sector tienen que pagar un impuesto. Entonces, asimismo, las empresas que están concentrando en los distintos sectores de la economía, se les debe cobrar un impuesto, y este impuesto ir a cubrir los salarios básicos de sus trabajadores, lo cual permitía solventar esto. Pero ahora, ¿cuál es el otro problema que ocurre aquí? Si es que se logra este aumento de $25, estas grandes empresas son formadoras de precio, es decir, deciden cuánto sube y cuánto baja, porque monopolizan, porque tienen todas las condiciones como para hacerlo, todo el poder para hacerlo. Entonces, si es que se llega a aprobar el tema del salario mínimo, inmediatamente esas empresas van a subir el costo de sus productos, ¿no? El precio de sus productos. Inmediatamente todo lo que se alcanzó con el salario mínimo se va a diluir con el tema inflacionario. Porque se disparan los precios de los productos. Para que esto no pase, es que se controle y se regule los precios. Y también ahí tenemos una institución pública, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Entonces, como te decía, Licenia, no solamente es el tema de subir el salario por subir el salario, es el tema, subir el salario mínimo, generar compensaciones de las microempresas, cuidar y regular el tema de los precios. Y un punto también fundamental que es importante ahí es la desconcentración de los mercados, ¿no? Que permitiría esta compensación, que permitiría que las microempresas tengan salarios. Y finalmente, Licenia, este momento se está debatiendo el tema de los Pandora Papers en la Asamblea. Un punto petitorio importantísimo que los sindicatos deben tener y articular es que cada vez que una persona tiene paraísos fiscales, deja de pagar utilidades a sus trabajadores y sus trabajadoras. Así que recuperar todos esos dineros que han sido diluidos por paraísos fiscales inmediatamente es una posibilidad para que el consumo siga aumentando, ¿no? Para que haya poder adquisitivo. Entonces, esos 4 puntos me parece a mí que son los fundamentales, tratar en el tema y el dilema de salario básico unificado. Y ya para terminar esta pequeña intervención, los sectores empresariales dicen que hay que ser técnicos, seamos técnicos. Apenas el 4% tienen el peso de los costos de producción, la mano de obra. Así que no va a quebrar empresas, no va a mermar sus ganancias, lo que va a hacer es beneficiar a la economía y beneficiar a esas cientos y miles de familias, ¿no? Al final de cuentas, detrás de todos esos números hay personas que han sufrido mucho y que, recordemos nosotros, antes de pandemia, la brecha entre el salario promedio y el costo de la canasta básica se ha ido triplicando. Si en 2017, era del 9%, en 2019 era del 27%. Entonces, ahora en el 2021, ¿a cuánto asciende esa brecha? En 2021 ya no tenemos una filiación totalmente certera debido a que se hizo unos cambios de muestra completamente distintos. Lo que sí podemos ver es que si es que el salario básico unificado o la ley humanitaria permitía que se pueda recortar al 50%, claramente esa brecha muy fácilmente se pudo haber duplicado. Y este punto último técnico importante me parece mencionarlo, ¿no? Muchos economistas deben estar escuchando. Pues como buenos economistas debemos saber que hay un premio Nobel de la Economía que se premia las mejores investigaciones, y el último premio Nobel de la Economía fue otorgado a un investigador, David Carr, cuyas investigaciones demostraron que subir el salario mínimo no solo que no merma la economía, sino que aumenta el empleo.
Así que si es que quieren hacer una charla técnica y una discusión técnica, la academia está ahí para hacerlo, pero que se discuta con argumentos. Me parece a mí que este paradigma en el que el premio Nobel de Economía se otorga a esta persona que descubre que aumentar el salario mínimo aumenta el empleo, derrumba cualquier ficción empresarial en la que el salario mínimo es perjudicial para el país. Ahora, Jonathan, el argumento de un sector empresarial es que en el país tiene uno de los salarios más altos de la región y eso le resta al Ecuador competitividad con sus otros socios comerciales. ¿Dónde queda este argumento entonces frente a un también elevado costo de la vida que estamos experimentando? Porque no hay el suficiente control de precios. Cada vez que se incrementa mensualmente el precio de los combustibles, pese a que hay este aparente congelamiento, eso dispara el precio de los productos de la primera necesidad y de productos que tienen que ver con la canasta o con el tema de la distribución o la canasta de distribución de productos, porque está eso relacionado al transporte, a la entrega de mercancías, a la entrega hasta de almuerzos, de panaderías, etcétera, etcétera, y eso genera sin duda un incremento en los precios y en el tema de la distribución. ¿Cómo entonces justificar que se tenga el salario o uno de los salarios más altos de la región, como dice un sector empresarial, frente a un alto también costo de la vida que todos los podemos sentir simplemente al acudir a la tienda, al supermercado, al mercado cada semana, cuando vemos que los precios suben? Qué irresponsable, Licenia, cuando personas que no son técnicas y que lo único que intentan es manipular políticamente para sus beneficios, tienen toda la palestra de los medios de comunicación. Por eso, Pichincha, yo les aplaudo porque siempre están tratando de hacer una contra y por eso estamos aquí. Ningún otro medio, a pesar de que el estudio está ahí, nos ha invitado, así que pues muchas gracias por eso. Y con ese punto, pues decir que qué irresponsable, ¿no? El sector empresarial siempre compara estos precios y dice Perú y Colombia tienen menores ingresos, pero ¿por qué ellos tienen otra moneda? Vayan a ver cuánto está el costo de la canasta básica y si es que les alcanza a las personas que viven en Perú y en Colombia, con lo que es del salario mínimo, ¿no? Aquí estamos en un país dolarizado, obviamente por eso la situación cambia. Simplemente comparar en términos nominales cuánto es que gana cada país es totalmente inaudito para un analista pues serio, ¿no? Que haga investigación sobre esta temática. Y ahí es muy interesante porque tú, Vicenia, mencionaste el tema de competitividad. Los sectores empresariales siempre se van a un índice que se llama índice de competitividad para demostrar que el país no es competitivo laboralmente. Pero vamos a ver ese índice que dice, pues. Ese índice es realizado a las 100 empresas más grandes del país, a los gerentes, y la pregunta, Licenia, ¿es fácil despedir a sus trabajadores? Esa es la pregunta en la que se basa esto de aquí. Es una pregunta totalmente subjetiva, no tiene ningún dato de por medio, sino que pregunta si es que la legislación de un país tiene un marco normativo que proteja a los trabajadores. Entonces, inmediatamente con este índice nos quieren mentir y engañar, y este índice es totalmente sesgado, entonces no nos da cuenta de lo que está pasando. Recordemos cuando en 2008 los sectores empresariales decían que si es que se eliminaba la tercerización laboral, el desempleo iba a pugnar en los países, que se iba el país a ir a la debacle completa, y pasó totalmente lo contrario. Esas cosas no ocurrieron. Ocurrió lo contrario, ¿no? Hubo un aumento del empleo, aumento del ingreso, hubo un aumento del consumo, pues, y hubo también aumentos de desigualdad porque, hubo matices de desigualdad porque se generaron procesos redistributivos. Entonces, este índice de competitividad básicamente le da la posibilidad a los empresarios de decir que la economía de los países está mal. Y cuando uno se da cuenta, pues, con esos estándares, tal vez Noruega, Suiza, Dinamarca también tendría no competitividad, lo cual es totalmente falso. Así que eso totalmente derrumba, por eso nosotros justamente basados en esto dijimos, entonces así como ustedes les preguntan a los 100 empresarios más grandes del país sobre la temática laboral, nosotros vamos a preguntar a las 100 empresas más grandes cuánto es el costo que tiene sus trabajadores, el costo de mano de obra directa, ¿no? Y apenas desde el 4%. Entonces, lo que se puede decir a los sectores empresariales, bájenle un poquito a la publicidad y con eso podrían casi que duplicar el salario que le pagan a sus trabajadores, a los de producción directa, ¿no? Entonces, ahí básicamente con esos datos se derrumba esta ficción de que los salarios en el país son demasiados altos y lo que debe ocurrir es totalmente lo contrario, pero ya lo menciono, ¿no? Tienen que tomarse las medidas, subir el salario básico unificado, pero al mismo tiempo controlar precios, generar compensaciones para microempresas y finalmente, ¿qué pasa con esas utilidades que no han sido pagadas por parte de esos empleadores que tienen paraísos fiscales en sus trayectorias? Uh-huh.
Muchísimas gracias, Jonathan, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Jonathan Báez, economista, integrante de la Unidad de Análisis de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Muy amable, Jonathan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Licenia. Un buen día. Lo mismo, muchas gracias. 12:46 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.